Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Analía, profe de biología, y con Lautaro, profe de química, nos preguntamos, ¿cuál es la fórmula del agua segura? No sé exactamente, pero sé que el 70% del mundo tiene agua. El 70% del planeta es agua, en la superficie terrestre. Más de la mitad, más o menos un 70% del planeta está compuesto por agua. Bueno, muchas funciones vitales del cuerpo necesitan agua para poder sobrevivir. Para subsistir, para hidratarnos. Y, por ejemplo, además, para la creación de energía. La necesitamos para sobrevivir, para funcionar. Es como la base de todo. No, solamente se usa el agua mineral que saca debajo de la tierra. Pero también hay agua salada del mar y agua dulce de los ríos que no es apta para consumo. Hay agua que está contaminada, hay agua salada que no se puede tomar y hay partes de agua dulce que también están contaminadas, entonces no se puede. Solamente el 3% del agua del planeta es agua dulce, del cual un porcentaje mínimo es apto para el consumo. Nada mejor que empezar el día con unos mates, ¿no? ¿Y vos qué necesitas para arrancar? Yo en realidad no puedo empezar sin una ducha bien caliente. Me despabila. Yo cuando me levanto temprano, riego el pasto y les doy de comer a los peces. Es mi terapia. Al parecer, todos y todas necesitamos un componente fundamental para vivir, que es el agua. Vamos a trabajar sobre esta sustancia tan importante. Hoy vamos a tomar conciencia sobre la importancia que tiene el agua en la vida cotidiana y vamos a conocer su relación con el cambio climático. También, ¿qué ocurre cuando se contamina este recurso y cuáles son las enfermedades de origen hídrico? ¿Sabían que no toda el agua del planeta es apta para el consumo? 1 de cada 3 personas vive sin agua potable. Sí, escuchaste bien. Y existen otros datos que alarman todavía más. Por ejemplo, para el año 2050, hasta 5.700 millones de personas podrían estar viviendo en áreas donde el agua es escasa durante al menos un mes al año. Un sistema de saneamiento y un suministro de agua adaptados al cambio climático podrían salvar la vida de más de 360.000 bebés cada año. Si limitamos el aumento del calentamiento global a 1,5 grados centígrados, podríamos reducir la sequía causada por el clima hasta en un 50%. El clima extremo viene causando más del 90% de los desastres mayores en la última década. Y para 2040 se proyecta que la demanda mundial de energía aumente en más del 25% y que la del agua se incremente más del 50%. Las estadísticas no son para nada favorables. Solo el 71% de la población mundial utiliza agua potable. El 45% de la población mundial utiliza un servicio de saneamiento, mientras que apenas el 60% accede a instalaciones básicas para lavarse las manos. ¿Pero por qué, a pesar de haber tanta agua en el planeta, es un bien escaso? El agua es un bien indispensable para el desarrollo de toda sociedad. Es la necesidad más urgente para el ser humano y a pesar de esto, son muy pocas las poblaciones que disponen de esta sustancia en cantidad suficiente, ya que su distribución en el mundo es desigual. Se estima que hay alrededor de 1.800 millones de personas en distintos países que viven con escasez de agua.
Incluso, varios países favorecidos con recursos hídricos enfrentan el problema de la escasez potencial. Todos los seres vivos requieren un aporte periódico de agua para el funcionamiento de su metabolismo porque esta constituye entre el 50 y el 90% del peso corporal de un organismo. Un ser humano puede sobrevivir semanas sin ingerir alimentos, pero no puede pasar más de algunos días sin beber agua. El agua representa aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra y es considerada como la base del origen y el sustento de la vida en el planeta. A su vez, el 97% del total del agua de la Tierra es agua salada y solo el 3% es dulce. Pero todas y todos tenemos derecho a su acceso. El acceso al agua potable y el saneamiento es imprescindible para la vida y es un derecho humano reconocido. Sin embargo, como venimos viendo, el acceso es muy desigual. El agua es de vital importancia, desde la salud y la nutrición hasta la economía. Durante los próximos años, los problemas relacionados con los recursos hídricos van a ser más urgentes. El aumento de las demandas de una población cada vez más numerosa y una economía mundial que evoluciona muy rápido, combinado con los efectos del cambio climático, van a exacerbar esta dificultad del acceso al agua y al saneamiento también para usos domésticos. Además, en la naturaleza no existe el agua pura, debido a que algunas de las sustancias que se disuelven en ella pueden ser contaminantes. Este es uno de los motivos por los que es preferible utilizar el concepto de agua segura. Entonces, ¿cómo podemos definir mejor el concepto de agua segura, profe? El agua segura, Flor, es agua apta para el consumo humano, de buena calidad y que no genera enfermedades. Para ser apta, el agua debe ser sometida a algún proceso de potabilización o purificación casera. ¿Por qué es tan, pero tan importante no contaminar el agua? Porque ese agua es consumida directamente por las personas y de ella dependen los distintos ecosistemas que constituyen el planeta. Por ejemplo, los humedales. ¿Y qué son los humedales? ¿Por qué son tan importantes? Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado con agua durante periodos considerables de tiempo. Si bien este término engloba una amplia variedad de ecosistemas, todos los humedales comparten una propiedad primordial. El agua es la sustancia clave que define sus características físicas, vegetales y animales. El agua de los humedales puede provenir del mar, de los ríos, las lluvias o de napas subterráneas. Los humedales se distinguen por las características de sus suelos y por la presencia de plantas y animales adaptados a las condiciones de inundación o de alternancia de periodos de anegamiento y sequía. De esta manera, los humedales no son necesariamente transiciones entre los sistemas acuáticos y terrestres, sino que tienen características estructurales y funcionales propias, que los diferencian de unos y otros. A nivel global, se calcula que los humedales cubren aproximadamente 12,1 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, la perspectiva mundial sobre los humedales estima que su extensión disminuyó rápidamente, con pérdidas del 35% desde 1970. Esta degradación tiene efectos negativos en la naturaleza y las personas. Las principales presiones sobre los humedales se relacionan con cambios en el uso del suelo, como la urbanización, la pesca y contaminación agrícola, industrial y doméstica, entre otros factores. ¿Por qué es importante conservar los humedales? Los humedales contribuyen de modo decisivo al bienestar humano, al desempeñar funciones de las cuales se derivan múltiples beneficios. Son fuentes de agua, atenúan sequías e inundaciones, suministran alimentos, albergan una rica biodiversidad y almacenan carbono, entre muchos otros servicios ecosistémicos. Muchas especies de flora y fauna silvestres dependen completamente de los humedales. Son hábitats de suma relevancia para especies migratorias como las aves. Algunos poseen una alta proporción de especies endémicas, es decir, que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Además, tienen un valor cultural. Como proveedores de agua y muchos otros bienes y servicios, muchas poblaciones se fueron asentando históricamente en zonas de humedales. Desde las comunidades indígenas hasta la actualidad, desarrollando un rico y diverso patrimonio cultural. Incluso muchos humedales son sitios de gran relevancia arqueológica e histórica.
provincia de Corrientes hay un humedal muy visitado, ¿no? Claro, Flor. En Argentina se encuentra el segundo humedal más grande del planeta y a la vez la reserva de agua más importante de todo el país. Se trata de los esteros de Liberá, lugar hermoso para conocer. ¿Y qué otras cosas aportan los humedales? Por ejemplo, desempeñan un papel importante en el control de las inundaciones. Pueden actuar como esponjas, absorbiendo el agua de las lluvias y las crecientes de los ríos, reduciendo así la velocidad y el volumen del agua que fluye aguas abajo. ¿Y su agua es apta para el consumo humano o no? Sí, los humedales retienen y almacenan agua, que está disponible para consumo humano, y el sostenimiento de la vida silvestre. Pero además, los humedales contribuyen a la provisión de alimentos, materiales y medicinas. Por ejemplo, generan una gran variedad de productos a base de plantas, animales, minerales. Los productos pueden variar desde alimentos básicos como el pescado, la madera, el aceite vegetal, incluso plantas medicinales. Y hasta los tallos y las hojas sirven para la fabricación de tejidos. Además, por su belleza natural y la diversidad de la vida animal y vegetal, hacen que sean lugares de destino turístico y recreativo muy buscados. En muchos casos permiten generar ingresos a economías regionales y son lugares que desarrollan actividades de educación y de concientización ambiental. También, Flor, los humedales son súper importantes para aminorar el calentamiento global. Por un lado, son importantes sumideros de carbono. Por otra parte, cumplen un rol fundamental en la adaptación al cambio climático, ya que amortiguan el efecto de las tormentas y las inundaciones. Sin embargo, uno de los grandes problemas vinculados al agua en todo el mundo sigue siendo su contaminación. ¿Pero cómo se llega a contaminar el agua? Hablamos de contaminación cuando se produce una modificación del agua, generalmente provocada por los seres humanos, que la vuelve peligrosa para el consumo, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades, o para los animales. Aunque la contaminación de las aguas puede venir de fuentes naturales, como la ceniza de un volcán, la mayor parte de la contaminación hoy viene de actividades humanas, ¿no, profe? Exacto, Flor. El agua se contamina por la liberación de residuos y contaminantes, que después son transportados hacia ríos, penetrando en aguas subterráneas o descargando en lagos o mares. Lo mismo ocurre por la liberación de gases a la atmósfera, produciendo la acidificación de los océanos. Y entonces, ¿a qué se considera agua potable? ¿Quién controla que el agua que bebemos sea segura? El Código Alimentario Argentino establece un conjunto de disposiciones higiénicas, sanitarias y bromatológicas que tiene como objetivo primordial la protección de la salud de la población en términos alimentarios. Este código establece las normas que deben cumplir las personas, los establecimientos y los productos que se elaboran y comercializan. De acuerdo a este código, el agua potable que se considera apta para la alimentación y uso doméstico no debe contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Asimismo, debe presentar un sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. ¿Cuáles son las fuentes de la contaminación del agua? Existen varias y prácticamente todas son responsabilidad de las personas, producto del uso de pesticidas, desechos industriales, tóxicos fabriles y la basura producida de forma personal. En este sentido, hay distintos niveles de responsabilidad. No se trata de un problema individual, sino de responsabilidad compartida. ¿Sabías que se estima que en el mundo mueren unas 4.000 personas todos los días por la contaminación del agua? De las cuales la mayoría son niños y niñas. En Argentina, casi toda el agua que se consume proviene de los mismos cuerpos de agua en los que son evacuados los residuos cloacales e industriales. La concentración de diversos elementos de contaminación, como metales pesados, bacterias, nitratos e hidrocarburos, que se desechan en diferentes lagos, lagunas y ríos de la Argentina, superan largamente las cifras consideradas peligrosas. Y no es casual que los ríos Paraná, Salado del Norte, Salado del Sur, Carcarañá, de La Plata y Colorado se inscriban entre los más contaminados de la Tierra. Chao.
puede haber el surgimiento de muchas enfermedades mediante virus y bacterias por un uso irresponsable del agua. Puede traer distintos virus, enfermedades, malestares, bacterias. Y puede traer enfermedades, malestar. Los distintos barcos que tiran petróleo en el agua, nuestra basura, distintos tóxicos. La basura, la polución, a veces nosotros los contaminamos sin darnos cuenta. La extracción de petróleo, hay una técnica llamada cracking, que es agua a presión para romper las rocas y poder liberar el petróleo, y eso contamina millones de litros anualmente. Este mate está realmente muy rico, ¿eh? Debe ser el agua, Flor. Me fijé que no hirviera. Claro. Hay unos tips muy buenos en torno al agua para el mate. Hablando de la calidad del agua buena o mala, podemos afirmar que no depende únicamente de su estado o de qué contiene, sino que depende fundamentalmente del uso que se le da. Y también tenemos que pensar en otros factores que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿hay agua disponible continuamente en el lugar donde vivo? ¿Es gratuita el agua que usamos o tenemos que pagar por acceder al agua y por consumir el agua? Exacto. El acceso, la continuidad, el costo y los hábitos de uso del agua forman parte de la definición de agua segura. Por eso, las mejoras en el acceso al agua segura elevan la calidad de vida de las personas, el crecimiento económico de los pueblos y contribuyen a la reducción de la pobreza. Además tenemos que agregar otro factor muy importante. La contaminación del agua actúa lentamente y genera enfermedades de todo tipo, no solamente trastornos infecciosos. El agua transporta metales y sustancias tóxicas que van acumulándose en los organismos hasta afectar de diferente manera los diversos tejidos corporales. La contaminación de las aguas subterráneas tiene que considerarse como el problema de contaminación más importante de la Argentina, más que nada por la exposición a los riesgos de salud que presentan una gran parte de los hogares más vulnerables. ¿Y cuáles son esas fuentes de contaminación? La principal fuente de contaminación son los tanques contaminados debido a la falta de higienización correspondiente y las aguas residuales industriales. ¿Y cuáles son los principales agentes que intervienen para que se contamine? Por ejemplo, los agentes patógenos, que son todos los organismos que se encuentran de forma habitual en aguas contaminadas por residuos fecales, como las bacterias, virus y protozoarios. Las principales fuentes son los vertidos cloacales con escaso o nulo tratamiento. ¿Y qué otros agentes existen? Los sólidos en suspensión son aquellos que pueden derivar de procesos de erosión provocados por el río. Pero otro agente muy común son los nitratos y los fosfatos. Existen entonces múltiples procesos y tipos de sustancia que afectan al agua y por lo tanto a la salud. En la agricultura es común que se haga un uso excesivo de fertilizantes. Esto lleva a que el abono sobrante se dirija tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas. Aparte, existen sustancias químicas inorgánicas que incluyen ácidos, sales, metales pesados, como también sustancias químicas orgánicas, como el petróleo y sus derivados, que tienen efectos directos sobre la salud. Por eso hablamos de enfermedades de origen hídrico. Conozcamos entonces esas enfermedades cuyas causas se relacionan con el agua. Las enfermedades transmitidas por el agua son aquellas causadas cuando la misma está contaminada por desechos humanos, animales o químicos. El cólera, la fiebre tifoidea, la poliomielitis, meningitis, hepatitis o diarrea son algunas de ellas. En general, la mayoría se puede prevenir con un tratamiento adecuado del agua antes de consumirla. También existen enfermedades con base u originadas en el agua. Estas afecciones son causadas por organismos acuáticos que pasan una parte de su ciclo vital en el agua y otra parte como parásitos de animales. Los causantes de estas enfermedades son una variedad de gusanos, lombrices intestinales, que infectan a las personas. Aunque estas enfermedades normalmente no son mortales, impiden a las personas llevar una vida normal. A su vez, existen enfermedades de origen vectorial. Son aquellas que son transmitidas por vectores como los mosquitos, que se crían y viven cerca de aguas contaminadas y no contaminadas. Millones de personas padecen estas infecciones. Algunos ejemplos son la malaria, la fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya y la fiebre del Zika.
Por último, existen enfermedades vinculadas a la escasez de agua que se propagan con la insuficiencia de agua dulce y saneamiento deficiente. Por ejemplo, el tracoma o la dermatitis de contacto. Estas afecciones están teniendo un gran avance a través del mundo, pero pueden controlarse fácilmente con una mejor higiene, para lo cual es imprescindible disponer de suministros adecuados de agua potable. Por lo visto, existen muchas enfermedades de origen hídrico. ¿Y se pueden prevenir algunas de ellas? Sí, por ejemplo, la meningitis tiene vacuna, pero es una enfermedad que puede tener consecuencias fatales o dejar secuelas irreversibles si no se trata, como la pérdida de audición o secuelas neurológicas. ¿Cuáles son los síntomas de la meningitis? Pueden variar de acuerdo a la edad del niño o niña. En lactantes es más frecuente que se presente con irritabilidad, fiebre, rechazo al alimento o mayor tendencia al sueño. En niños más grandes puede presentar dolor de cabeza, tendencia al sueño, irritabilidad, fiebre, disminución del nivel de conciencia y náuseas. Entonces los síntomas de la meningitis pueden ser similares a los de otras afecciones médicas. Es fundamental consultar a un médico para obtener un diagnóstico. ¿Y cómo se previene? Existe la vacuna antimeningocóxica que protege contra la enfermedad. La vacunación de lactantes tiene el objetivo de proteger de la enfermedad al grupo etario más vulnerable. En cambio, en adolescentes, la vacunación ofrece no solo la protección directa del grupo vacunado, sino fundamentalmente la disminución de la transmisión a los lactantes. Es importante decir que esta vacuna forma parte del calendario nacional de vacunación, o sea, es gratuita. ¿Y qué otra enfermedad de origen hídrico es habitual? El rotavirus. Como su nombre lo indica, es un virus que produce una infección intestinal o gastroenteritis. Es la causa más común de diarrea grave en niños menores de 5 años. La complicación más frecuente es la deshidratación. Además es muy contagiosa. Cualquier niña, cualquier niño puede enfermarse. Puede transmitirse de persona a persona por consumir agua o alimentos contaminados con el virus o por entrar en contacto con superficies en las que perdura el virus, como un pañal, un juguete o ropa de cama. Muy fácil, por lo visto. ¿Y cuáles son los síntomas? Se manifiesta como una gastroenteritis de 3 a 8 días de duración, con vómitos, diarrea, fiebre y dolor abdominal. Como el mayor riesgo es la deshidratación, ante la presencia de estos síntomas es muy importante ir rápido al médico. Claro que sí, frente a cuadros de gastroenteritis se recomienda la hidratación y realizar una pronta consulta médica. ¿Cómo se previene? Existe también una vacuna que se encuentra en el calendario nacional de vacunación que protege contra la diarrea por rotavirus y sus complicaciones, previendo las formas graves de la enfermedad. Muy bien, y volviendo al tema de hoy, venimos viendo que el agua segura es un bien escaso. Entonces tenemos que cuidarla entre todas y todos. Por eso, ten en cuenta los siguientes tips para aprovecharla de la mejor manera y no desperdiciarla. Te vamos a dar unos consejos para no desperdiciar el agua. Primero, no dejes canillas abiertas, goteando o con pérdidas sin reparar. Segundo, no te olvides la manguera abierta mientras regás o cuando barres el patio. Un baldazo antes y otro después son suficientes. Tercero, cuida el agua cuando te bañás. Te lavas los dientes o las manos. Cuarto, reutiliza el agua que no es para consumo. Por ejemplo, el agua del termo que ya se enfrió puede servir para pasar un trapo de piso o un lampazo. Quinto, elegí detergentes biodegradables. Lee el envase antes de comprarlos para reconocerlos. Sexto, y por último, no contamines el agua de ríos y mares con restos de sustancias tóxicas ni arrojes envases o desperdicios de comidas, latas, aceites, combustibles o insecticidas cerca de ríos, lagos, lagunas o arroyos.
Como dijimos a lo largo del programa, el agua es una molécula que no solo es indispensable para la vida, sino también para el desarrollo de toda cultura. A su vez, es esencial para conservar la salud humana y también para mantener muchos de los ecosistemas que suministran alimentos y otros bienes y servicios necesarios para las personas. Reconocer formalmente que su acceso es un derecho humano y hacer efectivo dicho derecho puede ser una manera de estimular a la comunidad internacional. Y también a los gobiernos, para que redoblen sus esfuerzos para satisfacer las necesidades humanas básicas. La defensa del agua es la defensa de la vida.